Damos el uso de la voz a la maestra Beatriz Adriana López Chávez el tema que presentará el día de hoy, evaluación de la capacidad de la carga turística en playas de Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludo con gusto al equipo de mujeres organizadoras de esta bonita actividad y desde luego a la comunidad de la AMID, de la Universidad Autónoma de Baja California. Un saludo a todos. Bueno, pues en esta ocasión les voy a hablar de una investigación, es la investigación más reciente en la que tuve oportunidad de participar y sobre la evaluación de la capacidad de carga turística en playas de Mazatlán, en específicamente un estrecho de playa. Y bueno, en esta primera parte les hablo un poco acerca de cómo se aborda el problema de la investigación, partiendo de manera general de que el turismo pues es una actividad económica de gran relevancia para la sociedad contemporánea, ¿no? Porque destaca con su contribución al desarrollo social y económico de las regiones, pero también sabemos, y no se pueden negar los efectos negativos que puede generar en las comunidades de acogida, tanto a nivel social como a nivel medioambiental. En este sentido, los destinos turísticos de sol y playa han sido protagonistas del desarrollo mundial del turismo y a través de sus diferentes modelos de desarrollo. Aún así, con los diferentes cambios en los últimos siglos y en los que también se ha visto una importante planeación en los destinos, el desarrollo de destinos planeados y gestionados, pues también se ha visto que la falta de gestión del turismo en zonas costeras pues sigue siendo un problema relevante y reciente. En este sentido, los flujos de turismo en destinos costeros maduros pues presionan los recursos naturales, la infraestructura y los servicios públicos, sobre todo en los destinos maduros que tienen mayor trayectoria, ¿no? En sus ciclos de vida. Y bueno, en este sentido, la capacidad de carga turística es una herramienta importante de conocer porque define el número máximo de visitantes que puede recibir un área o un destino turístico sin ocasionar impactos o disminuyendo los impactos en los recursos naturales ni afectar la satisfacción de los visitantes, ¿no? Que esto es lo que proponen los autores. Estudios recientes alrededor del mundo pues han incorporado diversos aspectos a la medición de la capacidad de carga turística, ya que no se habla solamente de la capacidad física, sino que tiene que integrarse aspectos relacionados con aspectos medioambientales, también aspectos sociales. Hay estudios que han integrado incluso elementos psicológicos, legales, elementos tecnológicos, ¿no? Sin embargo, la evidencia de estudios longitudinales desde destinos maduros latinoamericanos permanece todavía poco explorada. En este sentido, este tipo de trabajos es particularmente de valor para destinos de sol y playa por su importancia para el turismo internacional, porque el turismo de sol y playa sigue siendo uno de los modelos de turismo más demandados a nivel internacional, de acuerdo con la OMT. En 2023, de los más de 1.300 millones de turistas internacionales que hubo alrededor del mundo, el 40% de ellos fueron en destinos costeros, ¿no? Entonces nos habla de que este tipo de destinos sigue estimulando la dinámica turística a nivel mundial. En México, que recibió en 2024 45 millones de turistas internacionales, los destinos de playa siguen siendo puntos relevantes para las afluencias turísticas en nuestro país. Mazatlán, en Sinaloa, es un destino costero maduro y es uno de los 5 destinos de playa más importantes de México. Entre sus características, bueno, tiene aproximadamente alrededor de 20 kilómetros de costa
y en 2023 recibió 2.5 millones de turistas. Sin embargo, pues Mazatlán, a pesar de que la playa es uno de sus principales fortalezas y atractivos turísticos, bueno, hay estudios que han evidenciado la falta de dinámicas sostenibles, ¿no? Entonces, por eso este estudio lo que propone, pues, es calcular la capacidad de carga turística, en particular de un estrecho de playa, en Mazatlán, Sinaloa, a partir de aspectos físicos, pero también aspectos medioambientales, sociales y de la capacidad de manejo, bajo 3 diferentes intensidades de uso. Entonces, para la metodología nos basamos principalmente en Cifuentes, que es quien propone una metodología sistemática, organizada y aplicable en diferentes tipos de áreas turísticas, y algunos aspectos propuestos por Rodríguez, ¿no? En esta metodología se establecen los 3 niveles sucesivos de capacidad de carga. Para llegar a la capacidad de carga turística, primero tenemos que identificar la capacidad de carga física del espacio, después la capacidad de carga real, que implica aspectos ambientales y sociales. Enseguida se hace un cálculo para la capacidad de manejo y bueno, esto nos lleva a la capacidad de carga efectiva, que aquí se entiende como la capacidad de carga turística. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Bueno, la capacidad de carga física indica el límite máximo de visitas que puede recibir un sitio durante un día, ¿ok? Entonces, está dado por la relación entre factores de visita como horario y tiempo y el espacio disponible y necesidades de espacio por parte del visitante. Ahora, nosotros identificamos 3 escenarios posibles de uso para el espacio físico, sobre todo. Entonces, entre la OMT y otros autores, como que no había un consenso general de cuánto es el espacio físico que necesita un visitante para disfrutar un espacio. Entonces, identificamos puntos medio y diferentes intensidades de uso. Entonces, para un uso intensivo se especificó que puede ser 2 metros cuadrados, ¿ok? Para un uso medio, de nivel medio, 4 metros cuadrados de espacio físico para visitante, y para un uso bajo, 8 metros cuadrados por visitante. Entonces, esto nos permite plantear las diferentes intensidades de uso, es decir, qué tanto espacio definimos para el turista en un espacio. Ahora, los escenarios los definimos con Google Earth y nos basamos también en una proyección para 2050 basado en un grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático para hacer una estimación de qué tanto va a cambiar el espacio físico de ese estrecho de playa en particular, considerando aspectos de cambio climático, ¿no? Entonces, en 2005 se tiene este espacio de playa en este estrecho que delimitamos, y para 2050 esta sería la dimensión en metros cuadrados de la playa, ¿ok? Del estrecho de playa definido. Entonces, ¿por qué tomar 3 escenarios y no solo el actual? Pues para ver cómo ha evolucionado en los últimos 20 años y tener una proyección en los siguientes 25 años, ¿no? Para ver qué tanto es realmente el desgaste físico y cómo puede evolucionar la capacidad de carga turística si no gestionamos este atractivo turístico adecuadamente, este recurso natural adecuadamente, ¿no? Entonces, una vez que determinamos la capacidad de carga física que está determinada por estos límites físicos, nos vamos a definir la capacidad de carga real, que aquí
nos indica que es el límite de visitas determinado a partir de la carga física y luego someterla a unos factores de corrección definidos en función de características particulares del sitio. ¿Y cuáles son esas características particulares? Tiene que ver con la categoría ambiental y con la categoría social. Entonces, para lo ambiental, como se trata de un espacio natural, pues tenemos que revisar erodabilidad, ¿ok? Tiene que ver con lo susceptible que es para llegar a erosionarse ese espacio, ¿ok? Entonces, se encontró que las pendientes de las playas, el tipo del suelo y demás, pues tienen ciertas características que se tienen que considerar para después aplicarlo al factor de corrección. Enseguida, en esta aspecto de lo ambiental, también revisamos qué tan accesibles son las playas, ¿ok? Entonces, qué tan difícil es para las personas, por ejemplo, moverse libremente por las pendientes, por los terrenos, de acuerdo al nivel de pendiente, qué tanta precipitación hay a lo largo del año, cómo es el brillo solar, qué tan intenso. Entonces, todos estos factores ambientales juegan un rol o tienen un peso en la ecuación final de la capacidad de carga turística. De igual manera, la perturbación de la fauna y de la flora son dos elementos muy importantes en este cálculo de la capacidad de carga turística. Entonces, aquí, por ejemplo, se consideraron la temporalidad de la anidación de la tortuga golfina, así como otros aspectos de flora de este espacio. Ahora, una vez que tenemos todos esos elementos de lo ambiental, nos vamos a la categoría social, ¿ok? Que aquí se consideran, por una parte, cierres temporales de los sitios, que es decir, que si hay algunas temporadas o horarios en específico en los que se encuentren razones, que no es el caso para las playas de Mazatlán. Además, se considera la satisfacción del turista y la satisfacción del residente, que para esto adaptamos un cuestionario en donde se evaluó con escala de Likert de 5 puntos y se aplicó a turistas que estaban visitando este estrecho de playa en una muestra representativa con el 90% de confianza y 7% de margen de error. Del total de los respondientes, el 45% fueron entrevistados durante temporada alta de Semana Santa 2025 y el 55% durante temporada baja, ¿ok? Eso es importante para la percepción, desde luego, de la satisfacción de los turistas. Los respondientes indicaron qué tan satisfechos estaban con 4 aspectos relacionados con las playas, que eran limpieza, infraestructura, equipamiento y seguridad, ¿ok? Y los ítems se tomaron de un estudio previo y de la norma mexicana para certificación de playas. Esta misma cuestionario se aplicó a los residentes de Mazatlán, con un total con una muestra de 117 residentes, tiene un 95% de confianza y 10% de error. De estos, 19% se encostaron durante temporada alta y 81% durante temporada baja, entre abril y mayo de 2025, que también ellos evaluaron estas 4 dimensiones y los resultados se fueron, una vez obtenidas las correcciones de cada categoría, se realizó un proceso de análisis jerárquico para calcular la prioridad de cada elemento a comparar. Es decir, participaron una serie de actores con conocimientos en temas turísticos, pero también biológicos, y ellos otorgaron pesos tanto a los aspectos ambientales como a los sociales. Entonces, esto nos da un factor de corrección, ¿ok? Enseguida, evaluamos también la capacidad de manejo, que refiere a una óptima, que refiere al mejor estado o condición de la administración de un área que puede tener para desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos. Entonces, se analiza con el promedio de la satisfacción de los actores involucrados en la administración y operación de las playas. Igualmente,
integramos las mismas dimensiones, limpieza, infraestructura, equipamiento y seguridad, e incluimos algunas normas regulatorias en el elemento de seguridad. Esto para conocer qué tan satisfechos estaban estos elementos en la administración y operación de playas con estas dimensiones e ítems en particular. Entonces, multiplicando los factores de corrección anteriores por la capacidad de carga efectiva, por la capacidad de manejo, podemos obtener la capacidad de carga efectiva de un espacio, ¿no? Entonces, estos son los resultados de la investigación. En primer lugar, tenemos la capacidad de carga física. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que hay una disminución del espacio físico de la playa. De acuerdo con los diferentes escenarios que están marcados con diferentes colores y por diferentes intensidades de uso de la playa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que actualmente este estrecho de playa puede albergar físicamente en un uso intermedio, es decir, considerando 4 metros cuadrados por visitante, puede albergar a 20.814 turistas, ¿ok? Y digamos que queremos un uso intensivo porque son vacaciones de temporada alta. Bueno, pues entonces para 2 metros cuadrados caben 41.629, ¿ok? Entonces, analizando la capacidad de carga real, es decir, metiendo la parte de los indicadores ambientales y de satisfacción de residentes y turistas, se encontró un factor de corrección de 0.65, ¿ok? Y entonces la capacidad de carga real nos va a disminuir, ¿ok? El espacio disponible. Entonces, esto aplicando la capacidad de carga real, actualmente en un uso medio caben 13.529 y en un uso intensivo caben 27.000, ¿ok? Turistas, aplicando la capacidad de carga real. Pero si a esto le agregamos la capacidad de manejo, es decir, que también estamos gestionando y cuidando nuestras playas, entonces la capacidad de carga efectiva al final se disminuye porque encontramos que la capacidad de manejo no está en su máxima capacidad, vamos a decirlo así. En este sentido, la capacidad de carga efectiva actualmente en un escenario de uso intermedio, pues tenemos que caben 9.822 turistas y en un uso intensivo actualmente para 2 metros cuadrados por visitante caben 19.644 turistas en este estrecho de playa. Entonces, los resultados señalan una tendencia a la baja en el número de usuarios atendidos en los 3 diferentes escenarios, ¿ok? Y todo, para 2050 van a caber solamente 8.000, ¿no? 8.802 turistas en un uso intensivo de la playa, ¿ok? Entonces, estamos viendo que físicamente la playa va a disminuir, pero pensando en que se mantengan tanto la satisfacción del turista, del visitante, las mismas condiciones ambientales y la misma capacidad de manejo, estos valores tienden a reducirse en aproximadamente más del 50% de la capacidad de carga actual para el 2050, ¿ok? Entonces, cabe destacar también que durante los periodos vacacionales, por ejemplo, de Semana Santa, los umbrales de acogida de las playas superan por muchísimo el, la capacidad de carga actual ideal. Entonces, se registró que hay hasta 0.74 metros cuadrados por visitantes. Entonces, es una condición de saturación extrema en las temporadas altas. Esto evidencia una necesidad imperante de implementar medidas para regular la ocupación de las playas durante la temporada alta de turismo. De no hacerlo, se podría acelerar la degradación ambiental
en la zona costera, ¿ok? Entonces, los hallazgos de este estudio destacan, número uno, una reducción progresiva en la superficie de la playa utilizable a lo largo del litoral de Punta Camarón a Punta Sábalo en Mazatlán, que se refiere específicamente a donde está la zona dorada de Mazatlán, ¿ok? Y esta disminución compromete la capacidad de carga turística del destino, ¿ok? Específicamente en los tres escenarios temporales de 2005 a 2025 a 2050 y bajo tres diferentes niveles de intensidad de uso de la playa. Entonces, hay una clara tendencia a la baja en la capacidad de carga física, real y efectiva, ¿no? Estos datos corroboran la afirmación de Butler respecto de que los destinos turísticos maduros son susceptibles al deterioro si no implementan estrategias de gestión adaptativa. Entonces, esta reducción de la capacidad de carga es tanto física, pero también es funcional y representa la grave amenaza que es para la sostenibilidad ecológica, pero también para la competitividad turística del destino a largo plazo, porque el producto de sol y playa es el principal, es la principal motivación de los turistas en Mazatlán. Entonces, también pues se encontró que en ciertas temporadas altas la saturación extrema de la playa supera los límites aceptables de los escenarios simulados, ¿no? Entonces, de alguna manera esto también es coincidente con otros autores y otros estudios sobre las capacidades de carga respecto de los riesgos de hacinamiento en contextos de turismo masivo post-COVID, ¿ok? Entonces ya se han documentado en otros espacios fenómenos de saturación similares, ¿no? En otros destinos latinoamericanos principalmente. Y esto es debido pues a una falta de regulación, a una falta de gestión de los espacios naturales y del turismo en general. Entonces, si bien el turismo se ha consolidado como uno de los fenómenos sociales, culturales y económicos más dinámicos de las últimas décadas, y es un sector fundamental en las economías de países latinoamericanos como de otras áreas del mundo, en muchos casos la rápida expansión se ha producido de una forma desorganizada y sin regulación, ¿no? Entonces, ante estos desafíos es necesaria la adopción de marcos de desarrollo sostenible y de herramientas como la capacidad de carga turística para identificar hasta qué punto podemos otorgar y cuidar nuestros recursos naturales para las comunidades de acogida, partiendo de ahí, y desde luego cuidar también la parte de la satisfacción del turista, pero sobre todo el mantenimiento de los servicios socioecológicos, ¿no? Ahora, una de las fortalezas de este estudio reside en que incorpora tanto las percepciones de los turistas como de los residentes y que incluso las percepciones de los residentes tienen un peso mayor en la ecuación y en el factor de corrección social. Otra parte importante, pues, es que se integra esta parte de la capacidad de manejo, ¿no? Entonces, pensando en que se puede mejorar la capacidad de manejo y la percepción de satisfacción por parte de los residentes y turistas, estos números podrían cambiar hacia 2050, ¿ok? Al menos en esta parte de la capacidad de carga real, si la capacidad de carga física no se puede hacer nada para cambiarla, al menos la capacidad de carga real sí puede contribuir a cambiar estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de estudios contribuye al conocimiento de espacios físicos, a la adecuada, pone líneas también sobre la gestión adecuada de los espacios naturales en destinos costeros maduros y desde luego proporciona ahí una serie de implicaciones sociales, pero sobre todo de recomendaciones para los gestores de los destinos. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Adriana López Chávez. Agradecemos ambas presentaciones muy interesantes.